Buenas tardes, jóvenes. Esta es la clase correspondiente al embargo conservatorio general o de derecho común, ya que hemos visto en la clase anterior el embargo ejecutivo y sus incidentes. Recuerden que para este segundo parcial los temas a tratar van a ser a partir de los incidentes del embargo ejecutivo. Vamos a ver en esa misma secuencia, en la clase de hoy, que corresponde al embargo conservatorio general, el embargo retentivo también. O sea, serán esos los temas que vamos a tratar durante este tramo que comprenderá ya el material del segundo parcial. O sea, hoy damos el embargo conservatorio y el próximo sábado damos el embargo retentivo, y el examen sería entonces el sábado de arriba, de la semana subsiguiente. Bien, espero que haya quedado claro el tema de los incidentes del embargo ejecutivo. Cualquier duda podemos programar una conferencia y así entonces, que sería lo ideal, abordamos los aspectos en los cuales existan algún tipo de duda o interrogante con relación a estos temas previo al segundo parcial. Pues bien, entonces, para dar inicio formal a este tema, es importante dejar claro el contexto en el cual se pudiera aplicar lo que es el embargo conservatorio. Yo había adelantado en clases anteriores que siempre y cuando el acreedor esté provisto de título ejecutorio, lo ideal sería que él practique uno cualquiera de los embargos ejecutorios que ustedes ya conocen y que están previstos en la doctrina. Embargo ejecutivo, el cual se practica sobre los bienes muebles; embargo inmobiliario, que se practica sobre los inmuebles. O sea, esos son embargos de naturaleza ejecutoria, y su característica fundamental es que el acreedor, para practicarlo, necesariamente precisa estar provisto o dotado de un título ejecutorio. Pero muchas veces acontece que el acreedor no está provisto de título ejecutorio y sin embargo tiene la premura de que pues, tenga que tomar alguna medida con relación al patrimonio del deudor, el cual se ve seriamente amenazado por la insolvencia de este, y que otros acreedores lo puedan perseguir, o que este deudor entonces proceda entonces a enajenar esos bienes, dejando en la orfandad al acreedor. Y como ustedes saben, el Código Civil en su artículo 2092 prevé que los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores. Entonces se precisa que, ante la inexistencia de un título ejecutorio que le posibilite a ese acreedor trabar un embargo ejecutivo, tomar algunas medidas con relación a ese patrimonio, de manera tal que pueda evitar la distracción de esos bienes hasta tanto ese acreedor se provea de un título ejecutorio. Esa es la razón de ser, o el contexto en el cual se plantea los embargos conservatorios. Y esa es la razón fundamental por la cual estudiamos este capítulo en este curso, dada su importancia y su repercusión desde el punto de vista práctico, porque es algo que suele acontecer muy a menudo, el hecho de que los deudores se insolventen y los acreedores queden prácticamente sin ninguna posibilidad de poder recuperar su crédito, partiendo de que es sobre los bienes que se puede realizar el mismo. Entonces, la ley ha previsto el embargo conservatorio general en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé los embargos y medidas previas a la demanda. ¿Por qué se dice previas a la demanda? Porque tenemos que entender la idea, señores. Es previo a la demanda por el hecho de que, una vez se practique el embargo conservatorio, se necesita validar esa medida y al mismo tiempo obtener una sentencia que vendrá a suplir la carencia o la insuficiencia del título ejecutorio. Esa es la razón por la cual el legislador en el artículo 48 lo consigna en su título: los embargos conservatorios previos a la demanda y medidas previas a la demanda. Es importante decir que este embargo es muy utilizado por parte del acreedor, y que muchas veces, tal como lo señala el maestro Froilán, puede producir una indisponibilidad general que puede rayar en el abuso. Rayar en el abuso porque este embargo, a diferencia de los demás, se extiende no solamente sobre los bienes muebles del deudor, sino también sobre los bienes inmuebles que pueda tener el deudor. O sea, que puede ser un embargo sumamente abarcador, que prácticamente deje en la total insuficiencia o carencia de bienes al mismo deudor, lo cual muchas veces no va en correspondencia con la magnitud del crédito que se pretende garantizar o proteger. Es por eso que el mismo maestro Froilán establece que la ley también prevé, en beneficio del deudor, las medidas que tienden a salvaguardar sus derechos, que tienden a limitar, reducir o hasta cancelar el embargo en caso de que éste sea manifiestamente abusivo o improcedente. Es por esa razón que, si bien es cierto que el acreedor tiene la potestad de indisponer
al deudor de todo su patrimonio, no menos cierto es que existen controles para que el mismo embargado pueda trabar o pueda recurrir a las vías que le permitan a él garantizar sus derechos, efectivamente. Y cuando hacemos referencia a esas vías, ustedes se preguntarán cuáles son, y es la vía del referimiento. Como siempre lo he dicho, el tema del referimiento es sumamente vital para la comprensión de esta materia en todas sus vertientes, porque el juez de los referimientos viene a ser una especie de juez de control de la legalidad, evitando así los daños, turbaciones o atropellos que puede utilizar una parte contra la otra, o sea, el embargante regularmente contra el embargado. Entonces, esa es la idea. Y esto se prevé de esta manera como por lo que ya anteriormente he dicho. Este embargo, y es una característica fundamental, no solamente se limita a indisponer los bienes muebles del deudor, sino que también puede afectar a los bienes inmuebles. Por esa razón, este embargo, o sea, que no existe una definición unísona sobre el mismo, no es más que una medida que la ley permite al juez o que le faculta al juez permitirle trabar al acreedor a fin de que éste proteja su derecho de crédito sobre la universalidad de los bienes del deudor. De eso se trata, señores. Entonces, para entender bien este procedimiento necesariamente tenemos que abocarnos a analizar las condiciones de fondo y las condiciones de forma para poder trabar la medida una vez que hemos visto el contexto en el cual tiene cabida este embargo. Cuando yo voy un poquito más para atrás, cuando hacemos referencia a los abusos que puede trabar el acreedor, estamos significando fundamentalmente el hecho de que un acreedor puede tener un crédito de 300,000 pesos y puede embargar bienes del deudor que sobrepasen los 3 millones de pesos, los 4 millones, 5 millones o 10 millones de pesos. O sea, eso es para poner un ejemplo. Y ahí entonces lo que la ley le permite al acreedor es salvaguardar su crédito, pero su crédito en ese caso estaría más que sobre garantizado al indisponer bienes que eventualmente sobrepasen o quintupliquen la magnitud del crédito que tiende a proteger ese acreedor, y lo cual ya rayaría en un abuso. Entonces, estas son de las cosas que se dan en este tipo de embargos o de medidas. Pues bien, cuando hacemos referencia a las formalidades de fondo, fundamentalmente nos referimos a las condiciones que deben primar para que un acreedor sea beneficiario de esta medida. Un aspecto interesante, aparte del hecho de que este embargo regularmente o casi siempre lo practican los acreedores que no están dotados de título ejecutorio, es el hecho de que para trabarlo no acontece como los embargos ejecutorios, que solamente debe mediar la voluntad del acreedor, sino que debe estar formalmente autorizado por un juez o tribunal competente. O sea, que el hecho de que usted sea acreedor de una persona, lo que quiero decir es, el hecho de que usted sea acreedor de una persona no le faculta por ese solo hecho el de la abrogación o el derecho de trabar la medida. Esa es la idea. O sea, sino que debe pasar por todo un sedazo, que es lo que nosotros estamos analizando cuando hacemos referencia a las condiciones de fondo y de forma. Y digo esto porque cuando hacemos referencia a las condiciones de fondo nos referimos al crédito. Y no basta con ser acreedor para usted poder trabar esta medida, sino que ese crédito debe estar debe revestir la característica de que su recuperación sea riesgosa por el hecho de que se tema la insolvencia del deudor. O sea, estamos ante una eventualidad en la cual el crédito parezca justificado, pero que al mismo tiempo también exista urgencia y peligro en su cobro. Esa es la idea fundamentalmente para admitir que esta medida pueda ser adoptada o que pueda ser facultada al acreedor. La ley no define lo que es la urgencia y el peligro en el cobro del crédito. Ha sido obra de la jurisprudencia establecer cuándo existe urgencia, cuándo existe peligro en el cobro del crédito. Pero según la jurisprudencia francesa, las dos nociones, tanto la urgencia y el peligro, no pueden verse de forma aislada, sino unidas o concatenadas. Dice la jurisprudencia francesa que cuando hay urgencia en el cobro del crédito, el peligro no es más que su consecuencia. Y yo voy a poner ejemplos prácticos de cómo se verifica esta situación. Por ejemplo, una entidad bancaria le facilita un crédito a un comerciante, qué sé yo, de 500,000 pesos. Pero no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver o de estar en un comité de crédito de una entidad bancaria. No sé si alguno trabaja en una dependencia de esa naturaleza. Cuando un crédito se va a conceder, pasa a un comité y se verifica
todo lo que tiene que ver con la labor productiva de ese deudor que permita a la entidad bancaria o al acreedor, en todo caso, constatar de que ese deudor va a cumplir con sus obligaciones de pago. Puede ser que tenga un negocio y que vea la productividad del negocio, le tire fotos, lo grabe, o que vea sus estados de cuenta y ese tipo de cosas. Esas son situaciones que permiten discernir o determinar si una persona está en disposición de pagar lo que está solicitando como crédito. Y acontece que el deudor, si entra en un estado de cesación de pago, previo a iniciar un procedimiento legal, quizás el acreedor o un representante de este vaya y se apersone a donde el deudor, y si puede verificar que las condiciones son totalmente diferentes a como existían o como imperaban al momento de concederse el crédito. O sea, por ejemplo, si el colmado estaba surtido cuando solicitó el préstamo y ahora el colmado está prácticamente en deterioro, evidentemente es una condición, es una circunstancia que se puede apreciar y que es demostrativa de que el crédito está peligrando, porque ya es cuestión de horas o de días que el deudor entonces se va a insolventar totalmente, va a venir otro acreedor, lo va a embargar o va a terminar vendiendo las mercancías que tiene y al final de cuentas no va a poder cumplir o honrar su compromiso. Y eso se extrapola a todo tipo de actividad, a todo tipo de negocio. Entonces, esas son situaciones que permiten verificar que el crédito está en peligro precisamente por el hecho de que el deudor ya está a la puerta de un estado de insolvencia. Entonces, eso es un elemento. Entonces, la urgencia no es más que la consecuencia de esto. Si el crédito está en peligro, como dice la jurisprudencia francesa, la urgencia no es más que su consecuencia. El factor urgencia está determinado por el hecho de que ya es cuestión de un breve plazo, de un breve término, de que ya o el deudor cierre su establecimiento comercial o que otro acreedor venga y se termine de llevar lo poquito que le queda a ese deudor. Entonces, esos son factores que permiten apreciar esas dos condiciones que son indispensables para que se pueda materializar esta medida. Porque al final de cuentas el embargo conservatorio es una medida, se trata de una medida. Bien, entonces ya superado este tema, bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre el mismo. ¿Cómo usted puede darse cuenta, por ejemplo, que un deudor está a la puerta de un estado de insolvencia? Por ejemplo, si se emite un cheque sin fondo. O sea, un cheque sin fondo lo emite una persona que no le importe nada, un total irresponsable o una persona que ya esté en un estado ya crítico desde el punto de vista económico, porque todo el mundo sabe, todo el que maneja una chequera sabe que la consecuencia de emitir un cheque sin la debida provisión de fondos es que ello acarrea pena privativa de libertad, de conformidad con el artículo 66 de la ley de cheque y 405 del Código Penal Dominicano. Entonces, un comerciante que te emita, una persona que te emita un cheque sin la debida provisión de fondos, es una muestra más que inequívoca de que está a la puerta ya de un estado de insolvencia. ¿Y por qué yo hago referencia a todo esto? Porque es indispensable probarle al juez de que esas dos condiciones, urgencia y peligro, se materialicen en el caso de la especie o en el caso en cuestión, en el caso objeto de análisis. Una vez determinados ya esos dos elementos, entonces pasamos entonces a los requisitos de forma. ¿Cómo se tramita este embargo conservatorio general? Una vez superado ya, una vez constatado ya el tema de la urgencia y el peligro, lo que debemos hacer como abogados persiguientes en este caso es demostrarle al juez competente que existe o se evidencia en el caso de la especie la urgencia y el peligro. ¿Cómo se hace esto? Dirigiendo una instancia al presidente del tribunal de primera instancia o del domicilio del deudor o del lugar donde se encuentran los bienes muebles a embargar, preferiblemente este último. En esa instancia usted va a desglosar todas las circunstancias que lleven a concluir de que el deudor está en estado de inminente insolvencia, probando desde el punto de vista práctico, anexando las pruebas que lo justifiquen, que ya el crédito está en peligro y que por vía de consecuencia es indispensable que a la mayor brevedad posible el acreedor deba tomar las medidas pertinentes para salvaguardar su crédito. Entonces, esto se hace a través de una instancia. Como ya he dicho, el tribunal competente en razón de la materia, tribunal de primera instancia. En razón del territorio, tribunal de primera instancia, el domicilio del deudor o del lugar donde se encuentren ubicados los bienes muebles a embargar, a opción del acreedor, aunque es preferible esta última, donde estén ubicados los bienes muebles a embargar. Es la opción más pertinente, más viable en este caso. Entonces, ¿qué puede pasar ante este evento? Dos eventualidades. O que el juez rechace la medida o que el juez acoja la medida. En caso de que el juez rechace la medida, entonces el acreedor puede impugnar esa decisión a través del uso de la vía recursiva correspondiente.
que en este caso sería el recurso de apelación. También puede el mismo acreedor volver a someter la misma instancia si se dan situaciones diferentes, si se puede aportar pruebas diferentes, ¿verdad? Que pudieran entonces llegar más al ánimo del juez de que realmente cuanto se alegue está ajustado a la realidad. ¿Por qué? Porque estas decisiones se toman, los jueces toman estas decisiones en función de las pruebas que usted le aporte. Si usted no le aporta pruebas suficientes de que el deudor está a la puerta de un estado de eminente insolvencia, evidentemente que el juez no le va a facultar trabar la medida y le va a decir a usted, incoe la demanda en cobro del dinero, que es pertinente en este caso. Pero fíjense la utilidad de esta vía, de esta vía de embargo, es el hecho de que si usted lanza una demanda en cobro de dinero o en cobro de valores, evidentemente el tribunal le va a fijar la audiencia para 4 o 5 meses. Y en 4 meses quizás se ordena una medida de comunicación de documentos y el expediente entra en estado al año de haberse iniciado el trámite. Y quizás con una sentencia de primer grado al año y medio, esa sentencia puede ser objeto de un recurso de apelación. Y en lo que llega a tener una sentencia definitiva, que llega a la Suprema Corte de Justicia, entonces habrán pasado quizás 4 años como mínimo. Y cuando usted vaya ya con esa sentencia definitiva y irrevocable a trabar un embargo ejecutivo, usted quizás encuentre que ahí ya hace mucho tiempo ese deudor se mudó, o se fue o se desapareció y no tenga con qué embargarse, simplemente tenga un título ejecutorio sin poder hacer efectivo el cobro del crédito que está amparado en ese título ejecutorio consistente en una sentencia definitiva e irrevocable. Por eso es tan importante la comprensión de esta medida del embargo conservatorio general. Entonces, en caso de que sea acordada esa solicitud, o sea, en caso de que el juez acoja, la medida, va a emitir un auto autorizando o facultando a ese acreedor a trabar ese embargo conservatorio. Nosotros como abogados, regularmente, o casi siempre, nosotros notificamos ese auto conjuntamente con el embargo. Y de hecho el maestro Froilán hace referencia a esa eventualidad, diciendo que si usted notifica el auto primero, eventualmente usted se corre el riesgo de que el deudor embargado impugne a través de un recurso de apelación esa decisión y entonces se mantenga por el efecto suspensivo del recurso inerte la situación del embargo. Y en ese lapso entonces el deudor termine por deshacerse de los pocos bienes que le queden, dejándolo en la orfandad al mismo acreedor. Entonces lo ideal es que proceda a notificar el auto conjuntamente con el embargo. Y así entonces el efecto sorpresivo es mucho más eficaz en este caso. Es importante significar que la ley no impone un plazo dentro del cual el acreedor debe embargar, porque se supone que esta medida está caracterizada por el tema o el factor urgencia. Entonces es de colegir que dado el tema del factor urgencia, usted va a proceder a embargar a la mayor brevedad posible. Ahora bien, la ley sí pone un plazo para usted demandar la validez de esa medida conservatoria que se autoriza mediante el auto que emite el juez. Y esto es así porque la ley le faculta a usted trabar la medida, pero no mantener un estado de indefinición esa medida que usted ha adoptado, manteniendo un estado de indisponibilidad respecto de esos bienes con relación al acreedor, al deudor, mejor dicho. Entonces es indispensable que usted se acoja y que usted observe de manera efectiva el cumplimiento de esa formalidad, porque el incumplimiento de ella, o sea, el no realizar la demanda en validez en el plazo que impone el auto, que regularmente nunca pasará de 60 días, entonces ya la medida puede ser dispuesta en su levantamiento a instancia de cualquier interesado, del deudor o de cualquier otra persona que pueda tener interés en ese tema. Lo que hacemos los abogados en estos casos es que concomitantemente notificamos el embargo conservatorio amparado en el auto que nos faculta ello. En ese mismo auto también entonces redactamos la instancia sobre el fondo y la instancia sobre la validez. Eso es fundamental. Y así entonces no se nos pasa el tema del plazo para nosotros demandar la validez o al fondo con relación a ese embargo. Espero que estén entendiendo hasta este momento el tema del embargo conservatorio general. Para recapitular un poco, estamos en la etapa procesal en la cual el acreedor es facultado a trabar la medida en virtud de un auto. Decíamos que ese auto no dispone el momento en que usted debe embargar,
porque se supone que debe hacerlo inmediatamente. Pero el auto sí prevé el plazo dentro del cual deberá demandar la validez. Por eso decía que concomitantemente con la realización del embargo, a través de un acta de embargo, inmediatamente entonces, o al terminar esa acta de embargo, demandemos la validez y o al fondo con relación a ello. Entonces, ¿de qué se trata esto? A partir del momento en que se traba el embargo, entonces ahí empieza el procedimiento ya en el cual el deudor toma conocimiento del embargo per se. Porque lo que caracteriza las medidas conservatorias es esencialmente el efecto sorpresivo. ¿Cómo se realiza el embargo conservatorio? Es prácticamente igual que el embargo ejecutivo. Prácticamente igual que el embargo ejecutivo, pero este embargo tiene la característica fundamental de que, si bien es cierto que lleva todas las menciones prácticamente de las menciones que debe contener el acta de embargo ejecutivo, no debe conllevar distracción de los bienes muebles embargados. O sea, lo que quiero decir con esto es que no puede el acreedor llevarse o movilizar esos bienes, sino que es el mismo deudor el que se va a tener que quedar como guardián de esos bienes embargados. De tal manera que obligatoriamente, en este caso, el deudor sería el guardián de los efectos embargados. Como decíamos en el embargo ejecutivo anteriormente en clases pasadas, decíamos que es facultativo del acreedor que el deudor se quede como guardián o distraer o movilizar esos bienes y dejarlo en manos de un depositario solvente, que no sea el deudor. Eso es opcional del acreedor en el embargo ejecutivo. En el embargo conservatorio general es obligatorio que el mismo deudor se quede como guardián de los efectos embargados. ¿Por qué? Porque este embargo no conlleva distracción. Recuerden bien que la finalidad manifiesta de este embargo es la indisponibilidad de esos bienes en las mismas manos del deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que el deudor puede seguir bebiendo agua en su nevera, pero no puede vender su nevera, no puede darle en prenda, no puede enajenarla, no puede darle en usufructo, no puede hacer nada, porque ya a partir del momento en que se realiza el embargo, entonces cesan esos derechos inalienables que tiene todo acreedor frente a la cosa. Y en este caso entonces se suspenden esos derechos. Entonces, esto quiere decir que no puede haber distracción, que el mismo deudor va a ser el depositario y que esta acta en modo alguno va a contener el día en que se va a llevar a cabo la subasta de los bienes muebles embargados, porque esa fecha todavía no se tiene conocimiento. Esa fecha o ese evento de la venta en pública subasta de los bienes estará supeditado a las actuaciones procesales que vamos a desglosar más adelante, que consisten en la demanda en validez y que esa sentencia sobre la validez haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, partiendo de esto, entonces podemos decir y recapitular el hecho de que el acta de embargo conservatorio debe contener el hecho de domicilio donde se está practicando el embargo, una designación precisa y detallada de todos los bienes que se están poniendo en manos de la justicia, que se están embargando. Por esa razón se deja todo el espacio en blanco. Debe hacer mención del auto en virtud del cual usted está trabando la medida, de que está trabando el embargo, el auto que le emitió el tribunal de primera instancia. Debe contener también la presencia de los dos testigos que deben acompañar al alguacil. De la misma manera, aquí se aplica también la regla del embargo ejecutivo, en caso de que el lugar a embargar se encuentre cerrado. Debe proveerse la opción de la fuerza pública y debe también dar apertura a las puertas en la presencia del juez de paz correspondiente. Decíamos también entonces, decíamos atrás, que unimos los abogados regularmente en ejercicio esta acta de embargo conservatorio con la demanda en validez y o demanda al fondo. Es importante que se sepa distinguir lo que son ambas instancias y qué persiguen cada una de ellas. La instancia al fondo procura la obtención de un título ejecutorio a través de una demanda en cobro de valores, o en cobro de dinero, en cobro de pesos, como se dice popularmente. La instancia en validez pretende que el tribunal de primera instancia verifique y declare que las actuaciones ejecutivas que la han precedido, dígase el embargo conservatorio general, se haya realizado conforme a la normativa o las prerrogativas legales que están previstas en la ley, valga la redundancia, y entonces decrete entonces la validez de esas actuaciones conservatorias de manera tal entonces que se pueda transformar en ejecutorio ese embargo. ¿Cuál es el tribunal competente para conocer de ambas instancias? Es el tribunal de primera instancia, del domicilio del deudor o del lugar donde se encuentran ubicados los bienes muebles a embargar. Para que no se compliquen con esto, regularmente es el mismo juez que emite el auto a quien se le requiere la ordenanza para poder trabar ese embargo conservatorio. Es el mismo juez que conoce de la instancia en validez y o instancia al fondo. Fíjense bien que he dicho instancia en validez y o instancia al fondo. ¿Por qué yo digo y o? Porque no necesariamente tiene que intervenir una
una instancia al fondo, aunque casi siempre es así. ¿Por qué? Porque si usted traba el embargo conservatorio en virtud de un título ejecutorio, evidentemente ya usted no necesita demandar al fondo. Usted no necesita obtener un título ejecutorio porque ya usted lo tiene. Ahora, en la práctica es impensable que alguien que tenga un título ejecutorio pueda embargar conservatoriamente, porque para ello pudiera embargar ejecutivamente, porque todo embargo conservatorio está destinado a transformarse en ejecutivo. Pero yo digo esto, ¿verdad? Porque no me gusta establecer reglas fijas. Y siempre he dicho que el que puede lo más, puede lo menos. Si usted está dotado de un título ejecutorio, no es que usted no pueda trabar un embargo conservatorio. Es que usted pudiera volarse ese paso. Porque recuérdense bien, la finalidad de un embargo conservatorio es transformarse en ejecutivo. Transformarse en ejecutorio. Y esa transformación se verifica o se realiza a través de la instancia en validez. Como ya hemos dicho, ¿cuál es la finalidad de ambas instancias? Tenemos que decir entonces cómo se realiza esa instancia en validez y o instancia al fondo. Ya hemos dicho cuál es el tribunal competente en ambos casos. Primera instancia, del lugar donde se encuentran los bienes muebles a embargar conservatoriamente. Ahora bien, ¿cómo se realiza? A través de una demanda normal. Una demanda que se introduce mediante un acto de emplazamiento, que debe contener las enunciaciones del artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, que huelga decirla, ¿verdad? Porque ya ustedes la manejan y la conocen. En la instancia al fondo, que es importante significar que ambas instancias se unen en una misma demanda y que usted puede verificar la existencia de las dos instancias porque en la parte conclusiva del acto de emplazamiento, usted puede verificar que, si pueden conseguir un modelo, pueden verificar que en un apartado dice que se declara regular y válida la presente demanda en cobro de dinero y que en consecuencia se condena al deudor al pago de la suma de tanto. Y en otro apartado dice que se declara regular y válida la presente demanda en validez de embargo conservatorio y que por vía de consecuencia se declare la validez del mismo y que se disponga la conversión de este embargo en embargo ejecutivo. Por eso que yo digo que ambas instancias pueden confluir en una sola demanda. O sea, como yo digo de ambas instancias, esto para que no se confundan y piensen que se trata de dos demandas diferentes. Son dos demandas diferentes pero que están insertas en un solo acto o en un mismo acto de emplazamiento. Pues bien, entonces, una vez ya de que el tribunal verifique, ¿verdad? Verifique las pruebas que usted ha aportado en este caso la deuda, el crédito, entonces condena al deudor al pago de la suma deudada y al mismo tiempo, si usted ha realizado el embargo dentro de los 2 meses y se ha ceñido conforme a la normativa, va a declarar regular y válido el embargo conservatorio y el tribunal entonces va a disponer la validez de la medida y la conversión en embargo ejecutivo. A partir de este momento, entonces, una vez que ya ese proceso haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, o sea, la sentencia que intervenga sobre ambas instancias, entonces ya a partir de ese momento, entonces, el acreedor deberá atenerse o sujetarse a las reglas previstas para el embargo ejecutivo, porque ya a partir de ese momento ya empieza a regir lo que es el embargo ejecutivo. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Bueno, el acta de embargo conservatorio que ya usted previamente ha levantado se convierte de manera automática en acta de embargo ejecutivo. Y a partir de ahí tendrá que cumplir con las formalidades de publicidad que se tienen, ¿verdad? Que se tienen que practicar para culminar con ese embargo ejecutivo. Dígase que tiene que respetar el tema de los 8 días previos para a partir del momento en que usted notifica la sentencia definitiva e irrevocable, para proceder a la venta en pública subasta. Tiene que fijar el edicto que indica la ley, tiene que hacer los procesos verbales de fijación de edicto en los lugares que indica la ley, ayuntamiento, mercado, juzgado de paz, etc. Fijar los edictos, levantar el acta de comprobación, que sirve para verificar el estado en que se encuentran los bienes muebles embargados, y el día de la subasta entonces traslada esos bienes, ya si puede trasladarlo del domicilio del deudor y llevarlo al mercado público y allá entonces proceder a levantar el proceso verbal de venta en pública subasta, y si de esa venta no resulta que se completa todo lo que se persigue en cuanto a dinero, entonces se levanta el acta de carencia y ahí terminaría un embargo conservatorio general. Bien, ustedes lo pueden ver de manera más amplia en el texto, ¿verdad? Porque yo lo que hago es tratar de resumirlo todo. Quizá usted se preguntará, y el texto lo prevé, ¿qué acontece en caso de que el deudor distraiga esos efectos, los efectos embargados? En caso de que él lo venda o lo empeñe o lo que sea.
él podría acarrear consecuencias penales y consecuencias civiles. Esas consecuencias penales están previstas en el artículo 400 del Código Penal y las consecuencias civiles es una demanda de reparación por daños y perjuicios. O sea, si ese deudor realmente es temeroso de la ley, va a conservar esos bienes. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, que se puedan deteriorar, porque ustedes lo ven muy fácil como se lo he explicado, pero puede ser que entre el momento en que se efectúe el embargo y el día en que se lleve a cabo la venta en pública subasta, pueden pasar varios años. Pueden pasar varios años, pero el deudor, si conoce las consecuencias de todo esto, va a mantener incólume esos bienes, porque deben estar prácticamente igual, salvo que por efecto del tiempo y se produzca un deterioro natural de esos bienes. Pero puede acontecer que si se ejercitan las vías de recurso, ese litigio puede durar 3 o 4 años, esperando una sentencia de la Suprema que convierta la sentencia de primer grado en definitiva e irrevocable y que permita vender en subasta al final de cuentas. Lo que quiero decir con esto es que el deudor embargado debe mantener tal cual se fueron embargados esos bienes. No puede usufructuarlo de tal manera que provoque un deterioro. O sea, no puede, si son por ejemplo maquinarias y por efecto del desuso se oxidan, bueno, ya eso no es culpa del deudor. Pero si él procede a utilizar, si por ejemplo yo te embargué un vehículo y tú sigues corriendo en la calle y tú lo chocas o tú lo dañas, entonces eso va a ser consecuencia para el mismo deudor y tendrá que afrontar las consecuencias penales y civiles que ya anteriormente hemos señalado. Pues bien, aquí termina entonces lo que tiene que ver con el embargo conservatorio. Pero a inicio de esta clase dije que este embargo se extiende no solamente a los bienes muebles, y es lo que hemos dicho, o es el aspecto del cual hemos tratado, que son los bienes muebles. Decíamos también que este embargo se extiende hacia los inmuebles. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, porque la misma figura del embargo conservatorio prevé la posibilidad de que el acreedor pueda inscribir una hipoteca judicial provisional sobre los bienes inmuebles del deudor. Sobre los bienes inmuebles del deudor. Entonces, en este caso, podría acontecer que, como decíamos al principio, el acreedor abuse de su derecho, embargando todos los bienes del deudor por una deuda que bien pudo haber recuperado, embargando solamente el mobiliario. Por eso es que soy reiterativo en cuanto a esto, que el uso de la vía del referimiento es la más idónea para evitar ese tipo de excesos. Pero bueno, puede acontecer que la deuda sea sumamente elevada y que con el embargo de los bienes muebles no sea insuficiente. Por esta razón haya que recurrir al embargo de los inmuebles. El procedimiento para inscribir la hipoteca judicial provisional es el mismo que la ley prevé para el embargo conservatorio general. Y de hecho, el juez de primera instancia apoderado de esa solicitud puede acordar todas las medidas. Puede acordar el embargo conservatorio general, puede acordar la inscripción de la hipoteca judicial provisional y también puede acordar la posibilidad de que el acreedor pueda trabar embargo retentivo también. Porque al final de cuentas, en su primera etapa, se trata de embargos conservatorios o medidas de carácter cautelar. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, del mismo modo, usted realiza una instancia al mismo juez de primera instancia del lugar donde se encuentren los inmuebles a embargar, solicitándole que en función de la urgencia y el peligro, lo cual usted tendrá que demostrar, como hemos dicho ya precedentemente, usted necesita que el juez le conceda la posibilidad a través de una ordenanza de poder afectar todos los inmuebles del deudor o algunos de los inmuebles del deudor, porque esa solicitud puede extenderse a la universalidad de los inmuebles del deudor o usted puede identificarlo a través de uno o dos inmuebles, ¿verdad?, que le permitan a usted satisfacer su crédito. Y en esta eventualidad puede acontecer lo mismo. Por favor, pueden meterlo. Puede acontecer lo mismo. En esta eventualidad, el juez puede acordarla o puede rechazar la medida. Una de dos. Y ya sabemos qué hacer en cualquier caso. En caso de que se acuerde la medida, lo que se procede es a inscribir esa hipoteca judicial provisional ante el conservador de hipotecas, si se trata de inmuebles no registrados, o por ante el registro de título correspondiente a la demarcación donde se encuentren ubicados esos bienes. Es importante significar que no importa que los bienes inmuebles se encuentren en demarcaciones territoriales diferentes. Con la misma ordenanza usted va a cada registro de títulos y procede a inscribir la hipoteca del lugar. Es importante que se sepa que en este caso, si la ley impone y la misma ordenanza debe preverlo, el plazo dentro del cual el acreedor deberá proceder a la inscripción de la hipoteca.
así como también el plazo dentro del cual el acreedor deberá demandar al fondo de ese crédito, porque en este caso, a diferencia del embargo conservatorio general, no existe demanda en validez, sino demanda al fondo. Esa demanda al fondo lo que pretende, como en el caso anterior, la finalidad que persigue es obtener un título ejecutorio. Es importante significar que con relación a esta eventualidad es el artículo 52 que prevé esa posibilidad de hipoteca judicial. El artículo 54 prevé que en caso de que los inmuebles sean manifiestamente excesivos en comparación al crédito que se pretende recuperar, entonces el juez de los referimientos estará facultado para disponer la limitación o la reducción del alcance de esa hipoteca judicial. En este caso, los efectos de esa hipoteca judicial subsistirán por 3 años. Ese plazo puede ser prorrogado a través de una solicitud que formule el mismo acreedor. Si pasado esos 3 años no renueva su hipoteca, entonces el mismo deudor puede demandar ante el juez de los referimientos la reducción o la limitación del embargo. Es importante el uso de la fiel del referimiento y su comprensión cabal. He tenido casos, en términos particulares, profesionalmente, he tenido casos en los cuales acreedores de mis clientes han embargado la universalidad de los bienes inmuebles de clientes míos. Por ejemplo, un constructor que toma un financiamiento de 50 millones de pesos para construir un proyecto que valga 1.000 millones de pesos y ese constructor entra en estado de cesación de pagos, muchas veces el acreedor procede a embargar la universalidad del proyecto valorado en 1.000 millones de pesos, y eso se tornaría un abuso, y eso se da constantemente. Por eso es que el uso de la vía del referimiento es indispensable que se tenga pendiente para que usted pueda entonces, como abogado, disponer la reducción o limitación del alcance de esa hipoteca judicial, de manera pues que a su cliente se le permita poder vender los inmuebles que no serían afectados y así ir desinteresando al acreedor. Entonces, acontece acá que para culminar con este procedimiento hay que seguir la demanda al fondo por ante el mismo juez que eventualmente dio la autorización para trabar la medida, y entonces, una vez que se obtenga sentencia definitiva e irrevocable, se inscribe ante el registro de título o el conservador de hipotecas, en este caso pagando los impuestos o derechos fiscales que se verifican para estos fines. ¿Por qué usted no lo tiene que aportar esos impuestos fiscales al momento en que se inscribe la hipoteca judicial provisional? Porque recuérdese bien que se trata de una medida de carácter cautelar y que usted tendrá que demostrar en la jurisdicción de juicio, en la jurisdicción de fondo, que ese crédito tiene existencia, que ese crédito es cierto, que es líquido y que es exigible, y que ello estará demostrado a través de una sentencia condenatoria. Por eso cuando usted obtenga la sentencia condenatoria es que usted tendrá que pagar los derechos fiscales, porque esos derechos solamente se pagan una sola vez, o sea, esos impuestos se pagan una sola vez. Si bien es cierto que en ambos casos, tanto en el embargo conservatorio general como en la hipoteca judicial provisional, se inician de la misma manera, ambos procedimientos tienen desenlaces distintos. ¿Por qué? Porque el embargo conservatorio general, su desenlace es el embargo ejecutivo, en tanto que en la hipoteca judicial provisional su desenlace es la inscripción de una hipoteca judicial definitiva que posibilitará entonces al acreedor trabar un embargo inmobiliario sobre los inmuebles. Entonces, esto es importante que ustedes lo entiendan. Es un resumen del material consistente en el embargo conservatorio y la hipoteca judicial provisional. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden anotarla, pueden hacérmela llegar vía WhatsApp, vía correo, en el foro que está habilitado en la plataforma, si está abierto, porque no sé realmente cómo se abre ese foro. Pero por cualquier vía me pueden canalizar sus inquietudes. Es importante que anoten esas interrogantes, porque recuérdense bien que en este segundo parcial tendrá más de aspectos prácticos sobre temas procedimentales que resulta de vital importancia comprender lo que estamos diciendo para que puedan tener éxito en esa evaluación que vamos a hacer la próxima semana. Yo les exhorto a ustedes que vayan estudiando también, aparte de este tema, el embargo retentivo, que va a ser el último tema previo al segundo parcial. Previo al segundo parcial, reitero, vamos a hacer una clase de recuento, de repaso, en la cual ustedes van a exponer sus dudas sobre los temas que hemos abordado en este segundo tramo, y así entonces podemos clarificarla de tal manera que vayamos preparados para esa segunda evaluación. Así que nada, feliz resto del día y tengan buen fin de semana. Bye bye.